a Patricia, que la verdad le hemos atracado un poco porque le pedimos que estuviera con nosotros hoy la semana pasada y encantada nos dijo que sí. Y bueno, pues Patricia, bueno, la hemos conocido por un testimonio en Mater Mundi que nos ha dejado la verdad que impresionadas y queríamos pues charlar con ella también pues esta noche. Y Patricia, pues buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Estamos encantadas. Que no sé tú, pero nosotras sí. Yo también, yo también. Tengo que decir que este formato me gusta. Estamos así como entre amigas. Estamos en casa, totalmente. Nada, pues para quien no haya visto nada, ¿no? Pues que nos cuentes un poco así y luego vamos ya profundizando en cosas, pero que nos cuentes un poco así de primeras, pues tu experiencia, ¿no? El testimonio que tú compartes, porque pues tienes una experiencia vital, pues dura, pero es impresionante también cómo hablas desde la felicidad también, ¿no? Entonces, pues que nos compartas un poco pues tu testimonio en tu matrimonio, la enfermedad de tu marido y bueno. Fenomenal. Bueno, pues como me ha presentado María, yo me llamo Patricia Varela, tengo 36 años y la razón por la que creo que he sido invitada es bueno, porque sí, mi marido falleció ahora hace 10 años. O sea, hace 10 años, no, hace 4 años, perdón, hace 10 años de casados, hicimos en diciembre 10 años de casados. Y bueno, la verdad que es que la historia, como yo digo, en esta vida no hay casualidades. Yo vivía en Madrid, estaba opositando, tenía mi vida súper organizada en Madrid y bueno, por razones personales hice un parón y necesitaba cambiar de aires y a través de una amiga de mi madre me dijo, a ti que siempre te ha gustado el mundo internacional, ¿por qué no te vas una temporada? Y surgió una posibilidad de irme a Ginebra a hacer unas prácticas en Naciones Unidas. La verdad que a mí nunca me ha dado pereza eso, así que cogí mis maletas y me fui. En ese proceso todo fue rapidísimo, me hicieron una entrevista, además nunca me olvidaré, un 23 de diciembre por la mañana y esa tarde me confirmaron que me querían el 5 de enero en Ginebra, que a mí en Ginebra no se me había perdido nada, había estado una vez de paso, no conocía a nadie y bueno, en esos días hasta que me fui fueron surgiendo un montón como de claramente que me tenía que ir a Ginebra, porque en la cena de Nochebuena en casa de mis abuelos, un día después, cuando yo anuncié que me iba a vivir a Ginebra, que dejaba la oposición, un tío mío me dijo, el marido de una hermana de mi padre, pues yo tengo una prima que ha vivido muchísimo en Ginebra, que tiene una casa, vamos a llamarla. Todo esto así sobre la marcha. Y me dijo, pues te dejo mi casa. Y digo, ¿pero qué me... ¿Cómo que te dejo mi casa? Y cuando a mí me habían dicho que lo más difícil en Ginebra era conseguir casa. En la cena de Navidad con mis amigas, una amiga mía me dijo, mi primo ha vivido en Ginebra, ahora está en Madrid, pero te va a mandar contactos de amigos. Y así como de repente en 3 días yo tenía una lista de amigos, tenía una casa en Ginebra, tenía un trabajo y yo decía, o sea, yo me tengo que ir a Ginebra, no hay duda de que tengo que ir. Así que aterricé en enero de 2009 y la verdad que mi llegada también fue muy fácil, porque cuando entré en el portal de mi nueva casa, que no sabía ni dónde estaba ni había preguntado, entro por el portal y miro el buzón, porque yo tenía que recibir una carta importante para presentar a Naciones Unidas y veo en el buzón de al lado el nombre de uno, como yo decía, de mi lista de amigos. Digo, esto no puede ser. O sea, que además uno de esa lista vive en mi edificio. Bueno, pues esa mi primera semana me llevó a una fiesta en casa del que luego sería mi marido. Entonces mi llegada a Ginebra, que se presentaba muy fría, se convirtió en algo facilísimo. Conocí a mi marido, bueno, muy pronto, aunque tardamos luego en salir, pero bueno, pues la verdad que muy bien, me adapté fenomenal. Y unos meses después empezamos a salir. La verdad que fue un noviazgo rapidísimo, porque en un año me pidió que me casara y nos casamos. O sea, fue todo como rápido, lo tuvimos clarísimo y eso que éramos muy jóvenes. Yo tenía 25 años cuando me casé. Para mis padres fue un shock porque yo iba por 6 meses y les dije que no me volvía y que además me casaba con alguien que prácticamente no conocía. Y bueno, pues ahí empezó una vida en matrimonio, jóvenes, pasándonoslo muy bien y la verdad, pues los dos habíamos crecido en familias católicas, colegios católicos, bueno,
Pero bueno, yo a día de hoy me doy cuenta que vivíamos bastante de espaldas a, ¿no? A Dios, a la oración, pues sí, íbamos a misa los domingos, pero vamos, más allá de eso, poco. Nuestro matrimonio, no sé si sigo María contando, es que yo, Sí, yo estoy encantada escuchándote. bueno, nuestro matrimonio, yo digo siempre como que vamos, que la mayor felicidad llegó unos años después con el nacimiento de nuestros hijos, que además fueron mellizos, 2 chicos, Javier y Gonzalo, y esto fue en enero de 2015. Y bueno, ahí de verdad que yo sentía que éramos las personas más felices del mundo. O sea, además, 2 niños sanos, nacieron fenomenal, ya como que no había mayor felicidad. Ahora miro atrás y digo, pero qué equivocada estaba más que nada. Obviamente éramos muy felices y teníamos mucho por lo que dar gracias, pero porque vivíamos la vida de una manera muy distinta como aprendimos a vivirla después, ¿no? Jamás mirábamos al cielo, o sea, nos parecía que teníamos el control absoluto de todo, gente joven, podíamos entrar, salir, viajar, niños sanos, era como, da igual, no, jamás nos va a pasar nada, lo tenemos todo. Bueno, pues 5 meses después, mis hijos tenían 5 meses, el día del cumpleaños de David, eh, bueno, la noche, a las 12 de la noche iba a ser su cumpleaños y de estas cosas que íbamos a salir a cenar a celebrarlo y uno de los niños se puso con fiebre y dijimos, mira, pues no vamos a forzar, nos quedamos en casa. Y a las 12 de la noche David se empezó a encontrar mal. Yo recuerdo que le felicité, felicidades, ya es tu cumpleaños, y me dijo, no, no puedo leer bien, Pat, no sé qué me pasa. Bueno, es verdad que David, entre que teníamos mellizos, que trabajaba muchísimo, que viajaba y que además estaba haciendo un máster, ya le decía, bueno, es que estás agotado, todo esto es consecuencia de este agotamiento máximo, y me dijo muy serio, no, algo me pasa, no puedo hablar, no puedo leer, no puedo pronunciar bien. Y bueno, la verdad que en todos los años que lo había vivido en Ginebra creo que no había ido en su vida al médico, ¿no? Entonces yo ahí ya me preocupé, dije, bueno, no nos cuesta nada acercarnos a urgencias, vamos a ver qué pasa. Entonces nos fuimos a urgencias y nada más llegar, cuando contamos a una enfermera los síntomas, nos metieron corriendo en el box. Entonces yo ahí ya dije, uy, algo hemos dicho de lo que le ocurre que ya no es tan, no es nada, ¿no? Y a los 5 minutos le dio su primer episodio de epilepsia. Bueno, yo esa noche la recuerdo con horror porque, claro, muchísima incertidumbre, fue todo como muy aparatoso, le metieron a hacer un montón de pruebas y horas después salió un neurólogo a decirme que ya además estaba sola. Bueno, pues primero no había dado tiempo a avisar a nadie, pero además, claro, en Ginebra no teníamos familia. Y, y me acuerdo que me dijo, bueno, pues tu marido tiene un tumor. Y eso lo recuerdo como si fuese ayer, la verdad, porque fue de eso, de algo que te da 180 grados la vuelta, lo que hace un momento estaba contando, que todo era perfecto, lo teníamos o pensamos que lo teníamos controlado, y de repente me están hablando de algo que es que nos da un cambio de 180 grados nuestra vida. Yo en ese momento, bueno, David se tuvo que quedar en la UCI, a mí no me dejaron quedarme, entonces a las 5 de la mañana me fui sola a casa pensando qué ha ocurrido, qué hago ahora, cómo me enfrento a todo esto, mis hijos súper pequeños, y sobre todo tengo que avisar a nuestras familias porque, bueno, al día siguiente iban a hacerle más pruebas, nos iban a dar un diagnóstico y, bueno, casualidades entre comillas de la vida, yo le había organizado como sorpresa de cumpleaños que viniera su madre. Entonces, mi suegra iba a estar en un avión a las 9 de la mañana. Es que son de estas cosas que dices, no puede ser. Y entonces dije, bueno, a ella no la voy a avisar porque sí o sí ya está de camino, pero a sus hermanos y a mi familia les llamé pues tampoco a las 5 de la mañana, no para no asustar, pero a las 8 de la mañana. Lo bueno de Ginebra es que está 1 hora y media en avión, entonces todo el mundo estaba a las 2 de la tarde en Ginebra en el hospital. Y bueno, recuerdo que a la mañana siguiente cuando yo fui al hospital, David estaba muchísimo mejor, se encontraba bien, es más, se le quitó toda la importancia, esto debe ser cansancio. Yo en ese momento no quise adelantar ningún diagnóstico porque, bueno, dije, inevitablemente los médicos van a decir y además tendrán más información. Y mi suegra también que ya había llegado, bueno, pues ella también además es una persona súper positiva, alegre,
decía, no, no, esto no va a ser nada, esto es por cansancio. Bueno, estábamos los tres en la habitación cuando el médico entró y oímos las palabras pues fatídicas, ¿no? Es un tumor, además es un tumor importante, hay que operar rápidamente, tenéis que tomar una decisión. Yo veía ahí los ojos de David, o sea, de incredulidad, que me están contando, ¿cómo puede ser? Si ayer estaba bien y hoy me están hablando de un tumor cerebral, pero es difícil como de, bueno, claro, cualquier noticia así es muy difícil, pero es que además él no había tenido ningún síntoma, nada, nada. Y bueno, pues la verdad que todo fue muy rápido, decidimos que se iba a operar allí, que había un equipo muy bueno de neurocirujanos y luego también oncológico. Y la operación fue a los 7 días y ahí la verdad que ya empezó a moverse todo esto, ¿no? Fue impresionante porque la operación fue un éxito. Nos habían avisado que podía ocurrir cualquier cosa, desde pérdida de movilidad hasta no volver a hablar, no volver a mover ciertas partes del cuerpo. Y cuando yo le fui a ver en la UCI, después de la operación, David estaba perfecto. Entonces, claro, su primera reacción fue, no me han podido operar, no me han abierto ni me han hecho nada porque estoy perfecto. Y le digo, si tuvieras la cabeza, ¿cómo que no te han operado? Pero la verdad que es que fue una maravilla porque él estaba perfecto. Y ahí la verdad que él vivió algo muy, muy bonito. A mí me encanta contarlo porque él me lo contó a mí con mucho asombro también, ¿no? Dice que cuando, bueno, se lo llevaron, él se fue a quirófano, yo pasé esa noche en el hospital con él, estábamos, la verdad, súper nerviosos. Y dice que cuando entró en el quirófano y le empezaron a dormir, lo último que vio al cerrar los ojos fue una imagen de la Virgen María. Dice que cayó en un sueño profundo, como de una tranquilidad. Es que además él me lo contaba con pelos y señales, o sea, se acordaba perfectamente de lo que había vivido durante toda la operación. Dice que en ese momento entró en un sueño profundo en el que oía pues un coro de monjas rezando y cantando, y luego al lado tenía a su padre dándole la mano. El padre de David había fallecido 2 años antes. Y me decía, Pat, y con una claridad absoluta, dice, y luego una parte de mi sueño, de la operación, se me pasó la vida por delante, absolutamente, pero solo las grandes imágenes fueron como los momentos más importantes de mi vida. No grandes momentos de mi vida, sino los que realmente tenían importancia. Pues abrazos, conversaciones, o sea, y él, de verdad, es lo más sorprendente, era que se acordaba perfectamente. Y yo le decía, no tengo duda que, vamos, lo que me estás contando es súper real, pero es que ahora estoy convencida que ese coro de monjas, tu padre dándote la mano, todo eso es absolutamente verídico, ¿no? Y yo creo que ahí David empezó todo como un proceso de discernimiento muy, muy fuerte desde ese momento. Y bueno, ahí se inició pues todo el tratamiento. Tengo que decir que es que yo lo digo siempre, lo puso muy fácil. O sea, yo creo que lo vivió desde una aceptación tan fuerte desde el primer día y también siendo muy realista. Yo nunca fui tan realista en el sentido de que yo siempre decía, la ciencia avanza, los milagros existen, esto va a ir bien. Bueno, es una manera ¿no? de un escudo, yo creo que muy humano, pero él lo tuvo muy claro. Él tuvo muy claro que no en el sentido negativo de que no se iba a curar, pero que probablemente ese era su camino y que iba a terminar probablemente antes de lo que él pensaba y que y tuvo una preparación impresionante. Entonces, bueno, se sometió, como decía, al tratamiento, a quimioterapia y a radioterapia, y lo hizo además con una facilidad, con una sonrisa, jamás se quedaba tirado en la cama, qué razones tenía para hacerlo. Siempre lo hizo como, no sé, o sea, yo no tengo ningún mal recuerdo, ¿no? De acompañarle a todo eso, que con lo duro que es, pues dices, wow, que no tenga mal recuerdo. Obviamente no era el planazo, pero lo hizo muy, muy fácil. Y bueno, pues en ese tiempo, cuando él terminó ya el tratamiento, yo hice un viaje a Madrid. Hacía muchos meses que no volvía, desde bueno, que ocurrió todo, y entonces me escapé a Madrid.
bueno, para ver a mi familia y amigos, pero sobre todo por una razón, y es que nosotros tenemos un amigo sacerdote al que adoramos, que nos casó, y yo tenía una necesidad brutal de verle, ¿no? Fue tan intenso todo, con tanta adrenalina, uno tiene que estar ahí, iban pasando las cosas, que yo creo que nunca había tenido el tiempo de sentarme a llorar y a hablar. De verdad, hablar, que no fuese de médicos, de cómo hay que resolver, y entonces en ese viaje a Madrid fui a ver a este amigo sacerdote y me acuerdo que estuvimos 3 horas juntos y lloré desde el minuto 1 hasta o sea, no paré de llorar. No sé ni cómo hablé con él porque no paré de llorar. De todas maneras, Pablo siempre ha tenido un efecto un poco así conmigo. Cuando nos preparó para la boda, yo también lloraba siempre. Y lloré muchísimo. Y bueno, para mí fue fundamental porque me dijo una cosa que en ese momento no entendí para nada, es que no lo entendí para nada, y luego me acompañó durante todos los años de enfermedad y fue cobrando un sentido súper importante. Y él me dijo, Pat, en la cruz conocerás el mayor amor y la mayor felicidad. Yo en ese momento dije, no sé de qué me hablas. Qué cruz, qué amor, qué felicidad, todo esto es tan confuso y tan doloroso. Pero bueno, luego cobró muchísimo sentido. Entonces, una de las cosas que decidió antes de despedirnos es venir a Ginebra en cuanto pudiera. Entonces, cumplió su promesa muy rápido y un par de semanas después vino a vernos. Quería ver a David, que pues, eran muy amigos, quería hablar con él y sobre todo ayudarnos. Yo creo que él ahí también notó que estábamos muy bloqueados y que necesitábamos un poco de ayuda. Cuando vino, fue un regalo del cielo. Enfocamos todo de manera muy distinta. Tuvimos 2 o 3 días con él y la verdad que nos ayudó a quitarnos esa coraza que habíamos puesto entre nosotros. Porque, claro, ninguno de los dos queríamos mostrar nuestra debilidad, ninguno de los dos queríamos dar, o sea, como pena al otro o no decirle tengo miedo, que en el fondo era una gran equivocación. Hay esperanza, pero hay ilusión. Pero bueno, la verdad que gracias a él nos miramos a los ojos y nos lo dijimos todo y nos dijimos el miedo que teníamos. Para mí fue precioso para los dos porque fue como esa cruz que era tan pesada, tan pesada, tan pesada, ahí empezó a tener sentido todo lo de la cruz. En vez de llevarla solos, empezamos a abrazarla juntos y ese peso tan fuerte se convirtió en algo muchísimo más llevadero. Pablo nos dijo una cosa que fue súper bonito, que dice que fue algo como una declaración de amor mucho más bonita que el día que nos casamos, muchísimo más, porque es verdad, yo me casé muy joven y a lo mejor cuando dices en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida, bueno, yo por lo menos no lo pensé como, pero ese día sí, claro, nos lo repetimos y fue impresionante, la verdad. Nos lo repetimos de verdad, nos prometimos no volver a tapar, ¿no? a mentirnos en lo que sentíamos y nos ayudó un montón a enfrentarnos después, o sea, se hizo muchísimo más llevadera la enfermedad. Y otra cosa muy importante que ocurrió ese día, sobre todo para David tenía una espinita muy, muy clavada que eran sus hijos, ¿no? Pensar que no les iba a ver crecer, porque además él, no hubo nadie que fue más feliz cuando supo que además venían mellizas. Yo me puse a llorar del miedo y él se puso a saltar de la alegría. Entonces, le dolía mucho pensar que no iba a poder verles crecer. Y Pablo también le dijo, dice, al revés, o sea, tu paternidad desde el cielo va a ser muchísimo mejor que la que pudieses tener en la tierra, porque en la tierra tus hijos crecerán, se irán, van al colegio, a la universidad, hacen muchísimas cosas en el día que tú ni ves ni puedes estar con ellos. Pues que en el cielo eres padre 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso fue clave, yo creo que para él. Esa espinita que no, yo creo que todo lo conseguía como centrar, ¿no? Su mujer, bueno, pues obviamente era una tristeza, pero más o menos
pues sabía que yo era fuerte, que tenía muchísima familia, amigos alrededor, que saldría adelante. Su madre tenía otros hijos que la iban a apoyar, aunque obviamente nunca sería la misma persona. Pero ¿qué pasaba con sus hijos, no? Esas dos personitas de 2 años, cómo iban sin su padre, cómo él iba a poder estar presente en todo eso. Entonces yo creo que esto le ayudó a, bueno, a enfrentarse a todo esto de otra manera. O sea, fue una ayuda absoluta. Y creo que fue fundamental para el siguiente año o año y medio que nos quedaba por enfrentarnos a la enfermedad. La vivimos de una manera, pues eso, desde el corazón, mirando al cielo. Yo ahora digo que para mí es que cómo vivía antes, o sea, era una cosa totalmente distinta. Ya no sé vivir de otra manera. Y claro, a lo mejor para mí es más fácil porque tengo a alguien ahí que me ayuda cada día, de verdad, de corazón. Pero es que eso fue brutal, se me abrió ahí arriba algo que era fundamental. Bueno, pues ahí empezó, después del tratamiento, una época como muy buena, nos dio un poco de tregua, tuvimos unos meses de volver los dos a trabajar. Yo no había vuelto a trabajar porque me pilló justo cuando descubrieron el tumor a David en mi baja por maternidad y la alargué para poder acompañarle a los médicos, al tratamiento. Pero cuando él estaba mejor, nos confirmaron que había funcionado, que bueno, pues él me dijo, tenemos que volver a nuestras rutinas, hay que volver a vivir, yo lo necesito. Y para mí es muy duro también, ¿no? Que hayamos parado todo, que tú hayas parado también. Entonces, bueno, volvimos y nos dio una tregua unos meses y que, bueno, pues que pudimos avanzar y obviamente con muchísimas visitas a médicos, pero sí, parecía como que la vida nos daba o la enfermedad nos daba un parón. No fue muy largo, en mayo de 2016, o sea, justo un año después de que le descubrieran el tumor, pues tuvo una recaída. Una recaída que fue demasiado pronto, lo que impidió que le pudieran volver a operar y que le pudieran volver a tratar con los tratamientos convencionales, ¿no? De quimioterapia, radioterapia. Entonces las opciones se redujeron mucho, la verdad. Y las opciones que nos daban eran, bueno, pues tratamientos, ensayos clínicos, que obviamente, como tú sabemos, pues no hay garantía de nada. Pero David, a pesar de su de tener, ¿no?, mucha conciencia de su realidad, jamás, vamos, tiró la toalla, o sea, él agradecía la vida por encima de todo y como que cada día para él era súper importante. Entonces dijo, yo me uno a lo que, o sea, a lo que haya, a lo que ahí vamos, voy a estar sin duda. Entonces, bueno, fue un proceso muy duro, físicamente, muy cansado, pero siguió siendo la misma persona con esa positividad, con esa felicidad. Yo recuerdo que, bueno, mucha gente después me decía, nos da, sobre todo familiares y amigos que venían a vernos a Ginebra, nos daba muchísimo miedo entrar ahí porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Alguien enfermo, bueno, es una mujer, 2 niños pequeños, ¿qué iba a ser eso, no? Y yo recuerdo que cuando se iban con muchísima felicidad. Porque decían que es que en esa casa se respiraba eso, mucho amor, mucha felicidad, o sea, no parecía que había una enfermedad, no, y bueno, mis padres me lo decían mucho, es una maravilla ir porque te vas más contento. Yo decía, es que la vida ayuda más, o sea, los que vienen que los que vienen a él. La verdad que tenía, sí, ese don impresionante. Entonces luego todo el mundo quería venir a verle porque te ibas más contento. Bueno, ese verano nos fuimos al lado de San Sebastián, mis padres tienen una casa, y a pasar unos días y nuestra prioridad ese verano era ir a Lourdes. David quería ir bueno, a ver a la Virgen María, a su madre, a una vocación brutal. Fue un verano muy complicado, es cuando empezó a tener muchos problemas físicos, la enfermedad empezó a dar su cara a nivel físico y nos limitó un montón. Entonces no pudimos viajar, aunque es un viaje de 1 hora y media, pero era impensable. Y él se quedó muy fastidiado porque era algo que quería hacer por encima de todo. Entonces mis padres, cuando nos volvieron a ver en septiembre a Ginebra, le trajeron, se fueron a Lourdes a rezar por él y nos trajeron pues una virgencita, la típica virgencita de Lourdes, para
bueno, para él y pues por no haber podido ir. Y la verdad que ahí empezó algo muy fuerte. Empezó unos meses de, bueno, esa vocación por la Virgen ya existía, pero de una manera impresionante y agarrado mucho a la oración. La oración se convirtió en algo fundamental para David, o sea, como el que come, duerme, él no había día que no pasaba en su habitación 2 horas rezando. A mí me tenía alucinada, o sea, era igual que ver a sus hijos, igual que era fundamental. Y entonces yo me acuerdo un día que me acerqué, vamos, entré en la habitación cuando él estaba rezando y le dije, digo, por favor te pido, enséñame a rezar como rezas tú, porque yo no soy capaz de esa manera. ¿Qué haces durante 2 horas rezando así? Y bueno, es una persona súper humilde. Me decía, pero pues, ¿qué voy a hacer? ¿Rezar como rezas tú? Digo, no como rezar, no, yo no, porque yo no puedo estar 2 horas rezando, ya te lo digo. Entonces, tirándole un poco así de la ley, vamos, tirándole, me dice, bueno, tampoco rezo tanto. O sea, yo hablo mucho. Y le digo, ¿así? Y me dice, sí, hablo mucho con mi madre, hablo mucho con la Virgen. Y la verdad que tenemos largas conversaciones. De verdad os digo que yo cuento esto con muchísima serenidad y con muchísimo convencimiento, porque además mi marido era una persona súper con los pies en la tierra. Quiero decir que todas estas cosas, si yo lo hubiese contado años antes, me hubiese dicho, ¿pero de quién hablas? O sea, pero es que era tan real lo que él estaba viviendo, porque me lo contaba con una tranquilidad y me decía, sí, es que no sabes lo que me ayuda, me dice que tengo que ser fuerte, que ella está ahí, que todo esto es por algo y que confíe. Claro, es que yo decía, esto es espectacular. O sea, y por supuesto que es que yo no entraba, o sea, jamás en duda, era clarísimo lo que me estaba contando. Bueno, ahí David tuvo una preparación espiritual muy fuerte que luego consiguió llevarnos a los demás. Es decir, él tuvo tanta clarividencia que nos preparó también a los demás. Yo tuve conversaciones con todo el que él creía que tenía que tenerlas y conmigo, bueno, empezó pues un proceso que no fue fácil porque yo no se lo puse fácil porque yo al principio le negaba, le decía, no, ¿de qué me hablas? ¿Tú te vas a curar? ¿No? Otra vez la misma historia. Y el pobre hasta que llegó un día que me dijo, Pat, por favor, dame esa opción, tengo que hablar contigo. Y tengo que hablar contigo, además al principio yo creo que la conversación empezó de una manera como práctica, cosas de que él quería resolver, o sea, hasta ese punto, dejó hasta carpetas. Es que fue algo tan impresionante. Y entonces entrando por ahí, pues terminó obviamente lo importante, ¿no? Que era todo el aspecto espiritual. Yo he tenido una persona que me ha ayudado mucho después y me decía, es que tú has tenido la suerte de vivir el duelo en vida. Y es que David tuvo esa capacidad tan fuerte, ese don tan fuerte, porque yo también pienso que no era él solo, de poder prepararme a mí. Y lo hablamos todo, tuvimos conversaciones impresionantes de cómo sería mi vida después, bueno, todo desde un punto de vista que yo había muchos días que le decía, es que tú estás más cerca del cielo que de aquí. Y a él se reía, jamás me dijo que no, o sea, que es que él también lo pensaba. Él se reía muchísimo y me decía, y bueno, y esas conversaciones, la verdad que yo a día de hoy digo, qué importantes han sido, ¿no? Yo estoy así a día de hoy, yo soy quien soy, gracias a toda esa preparación. David empezó a tener, bueno, esos efectos físicos fueron pérdida del movimiento de la mitad del cuerpo y el habla. Y el habla, que llegó un momento, además me acuerdo, porque tuvimos, vamos, un grupo de amigos espectacular que se desvivió, incluso recuerdo una amiga que le hizo una tabla con palabras para que él pudiese señalar, expresarse mejor. Y esto lo cuento porque aún así, 2 semanas antes nosotros hablábamos, seguíamos teniendo estas conversaciones. Yo a día de hoy digo que no entiendo muy bien cómo,
porque la realidad es que no podía hablar, bueno, podía decir algunas palabras, pero no una conversación. Pero como una semana o 2 antes de que le ingresaran definitivamente, yo recuerdo que tuvimos una de las mayores conversaciones en las que él me dijo, Pat, la Virgen me ha dicho que me voy. Y yo siempre le decía que no. Y esa vez no pude decir nada, porque él no me estaba preguntando, él me lo estaba contando. Claro, yo me puse, o sea, me acuerdo que le abracé, me puse a llorar, pero y él me abrazaba, no me decía que no, es que él me decía que esto era así, pero me dijo una frase pues, de esas que nunca olvidaré y que es un gran regalo en mi corazón, que es que yo siempre te daré la mano. Yo, no sé, esas palabras suenan con tanto sentido y tan fuertes, yo siempre te daré la mano. Y lo fuerte es que así ha sido. Es que no ha pasado un día desde que se fue que no haya dejado de darme la mano. Y la mano en tantas cosas. Pablo me decía, solo tú notarás, no van a ser grandes fuegos artificiales, ni en tu casa se van a presentar mariachi, para que tú sepas que él está ahí. Es que son o sea, son pequeñas cosas, pero cuando son de él yo los sé. Y bueno, pues ahí a la semana le ingresaron. Estoy contando un rollo que es... a la semana le ingresaron y el día que antes que le iban a ingresar, nuestros amigos le organizaron un viaje a Lourdes. Yo me acuerdo que uno de mis amigos me llamó y me dijo, Pat, era su última voluntad, la cosa está muy mal. Si tú me dices que él quiere seguir yendo a Lourdes, queremos regalaros eso. Bueno, impresionante, ¿no? Es que os digo que estos amigos también eran un regalo del cielo. Y bueno, yo le pregunté a David y él me dijo que sí, que él quería ir. Claro, era una situación muy complicada y sabíamos que tenía un riesgo brutal, pero yo lo hablé con sus hermanos y con su madre y todos dijimos, bueno, pues si es su última voluntad, ¿qué vamos a decir nosotros? Entonces organizaron todo. Yo diría ahora con la mala suerte, pero luego ya me di cuenta que no era así, de que esa noche le ingresaron y volábamos al día siguiente. Entonces a mí me dio una rabia y me acuerdo que mi madre me dijo en el hospital, Pat, pero ¿no te has dado cuenta? Que es que su madre se lo va a llevar y le ha evitado ese sufrimiento físico de coger un avión, de llegar a Lourdes. Dice, es que al revés, es que dice, le va a ver en poco tiempo. Entonces a mí dije, tienes toda la razón, mamá, digo, me dio muchísima tranquilidad, digo, le íbamos a someter a algo terrible cuando en realidad le va a ver en pocos días. Bueno, él estuvo en el hospital bastantes días, como 10 días en coma, y otra vez para mí fue otro regalo, que puedes pensar 10 días en el hospital, qué horror, ¿no? Esperando, porque al final era esperar, pero fueron 10 días de una preparación muy grande, no solo mía, sino de todos nuestros amigos, de todo el que pasó por ahí. Y para mí también algo súper bonito, esa comunión, vamos, como con sus hermanos, con mi suegra, fue espectacular. Siempre nos hemos llevado fenomenal, pero ahí ya hubo como esa hermandad, bueno, pues lo que David hubiese querido siempre, ¿no? Fueron días de muchísima oración, de muchísimo, de hablar, y fue precioso. En un hospital que además, bueno, pues en Suiza son muy laicos, y nos decían, no entendemos nada, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es este? ¿Quién es esta persona? ¿Es que transmite algo? O sea, estaban impresionados y fue, la verdad, bueno, pues fue algo precioso. La noche, bueno, el día él tuvo muerte cerebral y los médicos nos dijeron, en unas horas va a fallecer. Tuvo muerte cerebral a las 10 de la mañana y a las 11 de la noche no había fallecido. Entonces yo por fin me senté, vamos, conseguí sentarme y después de 10 días sin mirar mi móvil pensé, se va a morir mañana, ya son las 11 de la noche, tiene que ser un día especial. O sea, me vino claramente, dije, hay algo, ¿por qué no ha fallecido hoy? Hay algo, cogí mi móvil y sin abrirlo ni nada, en la pantalla había centenario de la Virgen de Fátima. De verdad que yo en esos días no sabía ni en qué día vivía, no sabía nada. Y dije, ya está. O sea, ya está, o sea, es el mayor regalo. Es que lo sabía, o sea, su madre iba a venir a por él, no un día cualquiera,
el día del 13 de mayo, el centenario, el Papa estaba en Fátima. Digo, es impresionante. Y bueno, pues en vez de ponerme a llorar, me puse a sonreír porque dije, gracias otra vez. Es maravilloso que le ha dado este regalo por su confianza. Y nos deja claros a los demás, a los que nos quedamos aquí, que se lo lleva ella. Cuando mis hijos me preguntan a mí que, cómo se fue papá al cielo, yo siempre digo, es que le vino a buscar la Virgen, a alucinar. Y todo el mundo se va así, digo, no sé si todo el mundo, pero os aseguro que vuestro padre fue así, porque fue el día de su gran fiesta, ¿no? Desde ¿qué mayor fiesta hay para la Virgen que esa, y encima en el centenario? Entonces, lo que yo pensaba que iba a ser de dolor, yo cuando pensaba en el fallecimiento de David era dándome golpes, de verdad, es horrible, pero es lo que me venía a la cabeza, como dándome golpes contra una pared para poder vencer ese dolor físico. Pues fue un día totalmente contrario. Fue un día de muchísimo dolor, pero con una serenidad que es que yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo puede ser así? No es posible. Y bueno, pues dentro de lo malo, fue una maravilla ver esa serenidad de todos los que estamos ahí y ese, no sé, ese Espíritu Santo que nos acompañó a todos en un momento tan duro. Y bueno, y ahí es donde empezó pues lo que hablaba antes, ¿no? Esa mano de David en tantas cosas. Tuvimos varios funerales por las circunstancias en Ginebra, en Madrid, él y su familia son de Valencia, y después de eso yo volví a Ginebra, un poco y cuando llegué pasó una cosa que fue para mí como la primera señal o regalo de David desde el cielo, que fue mi madre durante los días en los que él había estado en el hospital y pasó mucha gente por nuestra casa en Ginebra, había hecho un pequeño altar con esta estatua de la Virgen que le habían regalado de Lourdes y con unas fotos de mis hijos que David me había regalado por Navidad, que es una foto de cada hijo con él. Y mi madre lo había dejado ahí en la chimenea y nadie lo había tocado. Nos fuimos a las misas, a los funerales, y al volver, el primer día que estamos comiendo, yo me fijo en la chimenea y le digo, mamá, ¿pero en qué momento has comprado otra Virgen? Y me dice, ¿de qué me hablas? Y digo, hombre, es que David tenía una Virgen y ahora hay dos iguales, cada una al lado de la foto de sus hijos. Claro, me dice mi madre, es que no sé qué me cuentas. Bueno, efectivamente, de verdad nadie había pasado, aquí las tengo que me acompañan, David era siempre, además quería lo mismo para sus hijos, y así es, o sea, da igual, cada uno puede pensar, yo sé que dos vírgenes exactas, iguales, cuando en realidad solo había una. Bueno, para mí esto fue el primer regalo de David desde el cielo, que me vino a decir, aquí estoy para ti, aquí estoy para mis hijos, y además siempre lo estaré. Y desde entonces, pues ha estado para muchas cosas. O sea, yo le pido y él está, y lo gracioso es que ahora mis hijos le piden y menos mal que muchas veces también cumple, porque si no dejarían de creer. Y la verdad que yo siempre digo dos cosas que a mí me ha enseñado todo esto. Bueno, primero, soy una persona totalmente distinta, pero una ha sido la importancia de las pequeñas cosas, ¿no? En esos años no pudimos hacer prácticamente nada, o sea, vivíamos en casa, pero claro, cuando podíamos salir a dar un paseo era una auténtica maravilla. Cuando David estaba bien y pasaba la tarde con nosotros era una auténtica felicidad. Entonces aprendimos que es que eso en realidad, ¿no? Buscamos la felicidad en grandes cosas, grandes viajes, cuando puedo hacer esto, cuando me vaya a tal sitio seré mucho más feliz. En realidad la felicidad es que nos está mirando cada día en nuestros hijos, en dar un paseo, en tomar un café, en quedar con una amiga. No sé, eso sí que a día de hoy me sigue acompañando muchísimo,
porque creo que al final son las cosas que nos dan sentido a la vida. Y creo que esta pandemia lo ha vuelto a recordar, ¿no? Qué maravilla poder estar con las personas que queremos, que ahora muchas personas pues no podemos estar. Y eso es lo que importa al final, ¿no? Que tu familia esté bien. Y bueno, y la otra cosa que yo aprendí es vivir el día a día. Yo pensé que eso era imposible. O sea, yo hacía planes, súper planificadora, 6 meses vista, cuándo vamos a volver a Madrid, billetes para un año. pero, pero con la enfermedad, como no sabíamos lo que iba a pasar el día siguiente, solo valía el hoy. Y doy gracias a Dios cada día porque eso no lo he perdido. Ya no sé vivir de otra manera. Cuando la gente me dice, ¿podemos planificar el verano? Digo, no, obviamente, claro, sí, me gusta planificar, pero muy a corto plazo. No sé, en eso he aprendido un poco de manera dura, pero no, hay que disfrutar hoy. Y hoy, con lo que puedas hacer, es lo importante, porque mañana nadie sabe y vivir pensando en mañana también es un agobio. Como no está en nuestras manos, no lo puedes controlar al final, siempre, bueno, no siempre, pero puede ser una gran frustración. Entonces, bueno, pues a día de hoy me va a hacer el jueves que viene, el 13 de mayo, 4 años que David falleció, y doy gracias porque sigo viviendo así y espero que eso nunca, que no lo pierda y lo sepa transmitir sobre todo a mis hijos. Patricia, que, o sea, impresionante, ¿no? Pero, o sea, me parece impresionante cómo lo cuentas todo con una sonrisa brutal, ¿no? Y con una alegría increíble. Y yo me pregunto, o sea, si además antes de la enfermedad has contado que vivíais un poco, que ahora te das cuenta, ¿no? Igual un poco más de espaldas a Dios, ¿no? A la hora de llegar esa cruz, o sea, no es una cruz cualquiera, ese pedazo de cruz, o sea, tú no te revelaste, porque igual él, pues él tuvo igual como otra, una gracia todavía mayor, ¿no? Pero tú no te revelaste nunca y luego, ¿cuánto hay también a la hora de acoger la cruz? ¿Cuánto hay de gracia? Pero también cuánto hay de voluntad y de empeño personal, ¿no? De decir, esto me agarro al Señor, ¿no? Con todo lo que tengo. Pues mira, yo, la verdad que yo me he ido, hasta me he sorprendido de mí misma y me he conocido mucho en estas circunstancias. Sí, o sea, claro que te revelas. Es verdad que como el inicio fue todo tan rápido, no hubo tiempo como bueno, sí, o a lo mejor también son formas de ser, que ahora voy a ir a eso, eh, pero como que no me dio tiempo a enfadarme, no, fueron pasando todas las cosas tan rápido. Sí es verdad que siempre está el por qué, pero yo doy gracias a Dios porque eso se me fue muy rápido. Me di cuenta que si yo me metía en eso, en por qué nosotros, bueno, sí, tengo que ser sincera que sí hubo un porqué que me mató durante mucho tiempo, que era por qué si somos un matrimonio que nos queremos tanto, nos vas a separar. Ese por qué, sí, no tanto porque nos has dado esta cruz, que yo la cruz la voy a llevar, pero te pido por favor que no nos separes. Te pido por favor que si, yo pedía mucho que si curas a David, voy a ir a contar por el mundo entero si hace falta todo esto, pero déjanos hacerlo juntos, ¿no? Entonces a mí el por qué nos has mandado esto lo quité muy rápido porque entendía que si no me iba a meter en un círculo vicioso que lo único que iba a hacer es matarme, pero ese por qué, si somos un matrimonio y un equipo tan bueno, ese sí que me costó mucho. Eh, lo que yo me di cuenta que a mí me ha ayudado mucho y he dado muchas gracias a Dios, y hay gente que me dice, es que tú siempre has sido así, es que Dios me dio el don de ser súper positiva. Que os diré que yo me enfadaba contra ese don, decía, pero a ver, David se está muriendo y tú estás viendo el lado positivo, o sea, lo que estás es loca. O sea, ¿qué te está pasando? Pero yo sí me descubrí muchísimo eso, que nos daban mala noticia tras mala noticia tras mala noticia, porque así fue la enfermedad de David, y yo seguía viendo el lado positivo. Y, y pues por eso doy muchas gracias, porque creo que eso, David también me lo decía muchas veces, ¿no? Eso a él también le ayudaba. Él también tuvo una gracia enorme
y él también era una persona súper positiva, entonces era muy mutuo, pero es verdad que tener a alguien al lado que te da, o sea, que lo ve todo de una manera positiva, pues obviamente ayudó. Y luego, pues la suerte de haberlo enfocado desde la fe. Es que yo lo miro atrás y digo, qué duro tiene que ser algo así sin fe, de verdad. Y, y doy gracias por ello, porque yo tuve esa suerte de verlo tan claro, ¿no? De vivirlo desde esa fe tan enorme. Sigo sin tener la respuesta, la verdad, pero sí que doy gracias, porque eso es una maravilla y a día de hoy igual sigo teniendo tan presente a David y una fe tan fuerte. Rezo mucho porque no se vaya, ¿eh? Eso es verdad, me da miedo. Pero bueno, sí. Sí, esto último que dices, hay mucha gente que cuando ha tenido una cruz grande, ha tenido como una presencia de Dios tan grande que luego tiene como este miedo, ¿no? A perder esa intimidad, ¿no? Y me puedes, si quieres, pero y Sí. tu relación con la Virgen, porque a mí, claro, o sea, si pienso en esa relación tan especial que tuvo tu marido con ella, o sea, para ti también, ¿no? ¿Cómo tienes esa relación con la Virgen? Totalmente, es que él me enseñó esa relación, claro, yo desde pequeña he rezado a la Virgen María, pero para mi marido fue alguien tan fundamental en su proceso de enfermedad, o sea, fue su gran o sea, acompañante, digamos, ¿no? Y en quien depositó toda su confianza, entonces para mí es alguien, o sea, fundamental también. Y, y sigue apareciendo en mi vida en muchas ocasiones. Es muy fuerte como ahora de repente también he aparecido mucho en Sonstad y voy muchísimo a Sonstad y otra vez está la Virgen ahí y me ha hecho conocer gente muy especial. Y entonces digo, pues es que siempre, y a través de mis hijos, la Virgen María también se ha convertido en alguien muy especial. Ellos también lo ven así, me hace mucha gracia. Entonces es que es una figura fundamental. Obviamente Dios Padre para mí también es importante. Bueno, el padre Pablo, este sacerdote amigo, bueno, para él es una figura fundamental y entonces pues también le tengo muy presente, ¿no? Entonces bueno, es una relación Dios Padre, la Virgen María, pues muy fuerte. Y es una maravilla, yo lo digo siempre, la fe es creer sin ver, pero es que yo he visto, o sea, yo he visto a alguien que ha confiado a ciegas y que se fue al cielo con la mayor paz que os podáis imaginar, que voy a decir algo terrible, pero que es que hasta me dio envidia poder irte con esa serenidad, porque él confió hasta el último minuto. Y a los demás nos hizo ver además su madre que así era, porque es que se lo llevaba en su gran día. Entonces, bueno, pues sí, sí, cuando ves esto ya es que no puedes vivir de otra manera, yo creo. Qué maravilla. Pues yo, si te parece, yo me quedo con la Virgen, que además en el mes de mayo, pues nos quedamos con Sí. ella y también creo que a él le hubiese encantado, ¿no? Que lo último que hubiésemos hablado es sobre la Virgen. Así que nada, Patricia, pues muchísimas gracias, ya no te dejamos tranquila y que muchísimas Oh, gracias, porque ha sido encantada. impresionante ver cómo vives con esa alegría y con esa confianza tan ciega en el cielo, ¿no? Que es una maravilla y que nos das a todos pues una lección y también pues un motivo de esperanza, ¿no? Un modelo para nosotros afrontar la cruz también. Así que muchas gracias de verdad. Y bueno, nada, pues Gracias a vosotras por la invitación, me ha encantado. hasta pronto. Buenas Muchas noches. gracias. Bueno, Buenas gracias. noches, gracias.